gracias por la oportunidad una vez más. Y así quiero que me acompañe en su Biblia al libro de Primera de Samuel. Al libro de Primera de Samuel. El tema en sí, hermanos, es entonces la importancia de que nuestros hijos conozcan a Dios, que congreguen, pero con el fin de conocer a Dios. Y de esa manera le den la gloria a Dios con sus vidas. Que de esa manera honren el nombre de Dios y impacten también en la vida de otros. Ese es nuestro mayor anhelo. Esa es la comisión que Cristo nos dio a nosotros, predicar de Cristo Jesús. Y, hermanos, sin duda es que nuestros hijos están en una edad, pequeños quizá, otros adolescentes y otros ya son jóvenes, pero, hermanos, la Biblia nos habla y nos da ejemplos de hijos que fueron desobedientes, pero muchas veces fue siempre a causa de un padre que de repente fue pasivo, irresponsable, en cuanto a no prestar atención a su hijo en cuanto a las cosas espirituales, de no ser estorbo, como vamos a ver en esta tarde, para sus hijos, y de esa manera a enseñarle y que ese niño, ese joven, ese adolescente conozca a Dios. Entonces, nuestro fin no es solo que llegue a la iglesia, sino que más bien tengan el temor a Dios en sus vidas, que tengan el temor de Dios en sus vidas, que experimenten esa transformación que nosotros hemos experimentado, que conozcan a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, mira conmigo Primera de Samuel, el capítulo 3, vamos a ver allí, pero quiero que veamos un contraste, hermanos, del capítulo, vamos a ver algunos versículos del capítulo 2, porque hay un contraste muy interesante, hermanos, que encontramos aquí, con el ejemplo de Ana, y con el ejemplo de Elí. Hay un contraste. También hay un contraste entre Ofni y Fines, ¿no? Los hijos de Elí, con Samuel, hijo de Ana. Hay un contraste muy interesante y sin duda eso nos enseña mucho a nosotros en cuanto a la crianza de nuestros hijos. Nos enseña mucho a nosotros en cuanto a qué es lo más importante, qué es lo que realmente importa. Entonces vamos a ver algunos contrastes en esas personas como Ana, Elí, Ofni, Fines y Samuel. Entonces, ¿por qué necesitan nuestros hijos conocer a Dios? El título es ¿por qué necesitan nuestros hijos conocer a Dios? Y vamos a ver el ejemplo de Samuel, que Samuel es un ejemplo para nosotros y nos muestra la importancia de que nosotros guiemos a nuestros hijos en los caminos del Señor. Entonces, Primera de Samuel nos muestra y nos cuenta la historia de la preparación de Israel, del rey que iba a venir a reinar en Israel. Entonces, y sin duda recuerdan que fue de la familia de David, que fue el rey. Entonces, pero Samuel iba a ser aquella persona que iba a guiar a ese rey que vendría. Y de ese rey, recuerden, vendría Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces Samuel es un libro muy, muy interesante, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, que nos muestra a nosotros y nos enseña entonces muchas cosas, pero tanto reyes, crónicas, registran muchos pecados y fracasos de parte del pueblo de Dios. Nos muestra a nosotros cómo personas que aparentaban que que adoraban a Dios y de repente caían en pecado o fracasaban como padres, como vamos a ver ahora, pero todo eso fue para dejarnos a nosotros una enseñanza. Entonces vamos a ver claramente que Dios, y usted puede ver Primera de Samuel, Segunda de Samuel, que el mensaje es Dios tiene el control. Dios tiene el control de todo. Por más misericordioso, piadoso y paciente que sea nuestro Dios, Él es santo y Él es justo. Y como es santo y es justo, Él juzga el pecado y el pecado trae consecuencia en la vida de las personas porque Dios lo permite para enseñarnos a nosotros a qué es lo que es realmente importante. Entonces las familias, la sociedad, hermano, necesitan líderes y padres, entonces maduros, ¿para qué? Para que de esa manera guiemos a nuestros hijos al conocimiento de Dios. Entonces las familias necesitan el carácter y devoción de Ana para llevar a los hijos al conocimiento de Dios. Vamos a ver entonces, hermanos, quién fue Elí. Mire conmigo el capítulo 2, versículo 12. Vamos a conocer un poco a Elí, vamos a conocer un poco a sus hijos, vamos a conocer un poco a Ana y al final entonces también a Samuel, de quien quiero hablarle
en esta tarde. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Elí es el sumo sacerdote y juez de Israel. La ley establecía con precisión qué proporciones de los sacrificios pertenecían a los sacerdotes. Pero los dos hermanos, hijos de Elí, Ofni, Finés, tomaron la carne que querían y también tomaron las partes gordas que pertenecían al Señor. Eso fue básicamente lo que pasó con los hijos de Elí. Y vamos a ver ahora unos minutos, vamos a leerlo, pero el versículo 12, quiero que vea conmigo que dice que Elí, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ellos no conocían a Dios. Por eso es que el versículo en 13 dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne y trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio hacían con todo israelita, el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote. Nos está mostrando entonces el trabajo el cual tenían que estar haciendo el sacerdote para interceder por el pueblo. Ese era el trabajo. Pero mira lo que van a hacer estos jóvenes. Mira el versículo 16. El versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ellos estaban robando de las ofrendas que el pueblo estaba trayendo para ofrecer a Dios. Eso es lo que estaban haciendo. Estaban robando, entonces, y se estaban quedando con lo más bueno, con la carne más buena. Y cuenta que ellos tenían que hervir la carne para comérsela. Pero ellos sacaban la parte que tenía más carne y lo ponían en una parrilla, por así decirlo. Lo hacían como un asado. Y querían ellos entonces alimentar y llenar su estómago, pero ¿qué es lo que estaba pasando? Versículo 17, menospreciaban las ofrendas de Jehová. Pero mira conmigo lo que va a pasar en el versículo 22. Era Elí muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. No solo menospreciaban entonces las ofrendas de los sacrificios, sino también que fornicaban. Entonces, en vez de ellos ser de bendición para las mujeres que venían al templo, que estaban allí, no, ellos se aprovechaban de ellas y estaban satisfaciendo sus placeres, sus deseos pecaminosos. Pero ¿por qué es que vemos tanta perversión en estos jóvenes? Porque el versículo 12 nos dice que ellos no tenían conocimiento de Dios y eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Dios. Entonces no tenían temor por Dios, no conocían la santidad de Dios y sin duda menospreciaban todo lo que tenga que ver con Dios. Bueno, eso es lo que le espera a todo joven que crece y no tiene a Dios en su vida y no conoce a Dios, que no conoce a Dios. Lo que va a hacer, hermanos, es que va a querer vivir para sus propios deseos, para sus propios placeres y va a menospreciar las cosas de Dios. Pero ¿qué va a pasar? Mira el versículo 23. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Elí entonces le dice a sus hijos, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, mira una vez más, no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Hermanos, ellos ya tenían el corazón duro a causa del rechazo que tenían por las cosas de Dios. No porque Dios los haya endurecido,
así porque sí. No, ellos no conocían a Dios y el pecado, hermano, lo que hace es justamente eso, es que nos endurece, vuelve el corazón más duro. Entonces ya no hay esa sensibilidad. Entonces el pecado hace que perdamos la sensibilidad, entonces, por las cosas espirituales. Eso es lo que hace el pecado. Ellos no quieren escuchar a su padre, no quieren nada con Dios. Mira versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Samuel, entonces ahí entra en escena el versículo 17, el versículo 18 dice que el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido en un efod de lino. Y dice que su mamá entonces traía una túnica pequeña cada año para Samuel. Samuel ya está en el templo. Samuel ya está en el templo. Su mamá, Ana, recuerden que ella no podía tener hijo. Dios le concede la bendición a ella, su único hijo, hasta ese entonces. Y ella, ¿qué hace? Trae, después de ser destetado, trae y ofrece a Dios. Es decir, quiere que su hijo crezca en los caminos del Señor. Entonces, y sin duda Dios usó la vida de Samuel. Pero ahí está Samuel, y dice el versículo 26 que Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Entonces vemos a Ana, una madre devota, entonces que tiene el deseo, el anhelo de que su hijo esté cerca de Dios, que conozca a Dios. Y vemos a un padre, Elí, que es, entonces no estorba a sus hijos. Vamos a ver ahora en unos minutos, pero también él es muy paciente, es como muy tranquilo. Entonces no hace caso a lo que sus hijos están haciendo, y cuando quiere hablarles ya es tarde. Y cuando quiere entonces mostrarle y hablarle de lo que están haciendo y decirle lo que estás haciendo está mal, ya es tarde, hermanos. La verdad, hermanos, es que hay un tiempo cuando nuestros hijos crecen y tienen hábitos pecaminosos, es mucho más difícil que ellos después entonces tengan sensibilidad por las cosas del Señor, que ellos crezcan y digan, tengo que amar a Dios, tengo que temer a Dios. Porque, hermanos, si nosotros somos muy permisivos, como lo fue Elí, entonces va a traer consecuencias a la vida de nuestros hijos y también a la nuestra. Pero algo interesante que vamos a ver ahora es que en la vida de Samuel, en el ejemplo de Samuel, es que en Samuel encontramos nosotros los principios para que nosotros tengamos una preocupación porque nuestros hijos conozcan a Dios. Porque mira lo que va a pasar en el capítulo 3. Vea conmigo el capítulo 3, entonces viendo un poco acerca de Elí, sus hijos, que ellos se han pervertido, el pecado lo que ha hecho ha endurecido sus corazones, va a traer consecuencia. Pero ahí está Samuel, está creciendo él, es acepto delante de Dios. Pero mira capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Dios no estaba hablando. Dios no se estaba manifestando. ¿Por qué? Porque, hermano, es muy difícil que Dios bendiga entonces nuestra desobediencia, que Dios bendiga a un pueblo rebelde como lo estaba haciendo, y los ejemplos debían de ser Elí y los sacerdotes. Ellos debían de ser el ejemplo, pero ellos están pervirtiendo y están haciendo al pueblo pecar contra Dios. Y el versículo 1 del capítulo 3 dice, Dios no está hablando, Dios está en silencio, Dios no está diciendo nada al pueblo. Pero vamos a ver ahora, versículo 2, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Pero, hermanos, Elí no se da cuenta. Elí no se da cuenta que es Dios llamando a Samuel. Elí ya está avanzado de edad, y Samuel es joven. Dios no se le había aparecido a Samuel hasta ese entonces. Samuel no reconocía
que era Dios el que le estaba llamando, pero Elí tampoco reconocía la voz de Dios. Y él, siendo entonces una persona en posición importante, que estaba intercediendo por el pueblo, él dice: no sé quién te está llamando, yo no soy, ve y acuéstate, duerme. Versículo 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Mira versículo 7, dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Entonces otra vez, por tercera vez, Jehová llamó a Samuel. Él se levantó y vino a Elí: ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y le dijo, y Elí, el versículo 9, le dice: ¿sabes qué? Así debes responder. Entonces es Jehová el que te está hablando. Ahora tú les debes decir: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. ¿Se da cuenta, hermanos, que el versículo 1 del capítulo 3 dice, el versículo 12 del capítulo 2 leímos que los hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová, eran impíos. ¿Qué pasa el capítulo 3, versículo 1? Dios está en silencio, Dios no está hablando. Ellos están haciendo sus vidas, están desobedeciendo a Dios, están haciendo que otros pequen, y Dios dice: no voy a decir nada. Pero ahí está Samuel, y ahora Dios está hablando, porque el versículo 26 dice que el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios. Pero ¿por qué, hermanos, es que Samuel era acepto delante de Dios? Había un temor de Samuel para con Dios. ¿Y dónde aprendió Samuel eso? Sin duda en su madre Ana, en su mamá Ana. Ella sin duda fue la que ayudó a Samuel y él tenga el temor por Dios. Dice que su mamá iba y le dejaba entonces esa vestidura que él debía usar cada año. Cada año su madre estaba allí entonces con Samuel, cuidando de él. Porque, y sin duda eso transmitía en Samuel lo que realmente es importante. Dios realmente importante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahora Dios está usando a Samuel para interceder por el pueblo. Va a usar a Samuel para interceder por el pueblo. Elí no reconoce la voz de Dios. Elí ya está viejo, está grande, entonces él no reconoce. Entonces, vamos a ver ahora que cómo Samuel va a responder. Elí le dice a Samuel: así debes responder. Heme aquí, entonces habla Jehová, porque tu siervo oye. Pero mira cómo responde Samuel: vino Jehová, versículo 10 del capítulo 3. Vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Habla, porque tu siervo oye. Hermanos, lo que vemos aquí es entonces que Samuel está totalmente dispuesto, está totalmente sumiso a escuchar la voz de Dios. Mientras los hijos de Elí leímos que no quieren saber nada con Dios, no quieren escuchar a su padre. Versículo ahí en su Biblia, el capítulo 2, el versículo 25, le dice: ellos no oyeron la voz de su padre. Ellos no oyeron la voz de su padre, los hijos de Elí. Y aquí vemos a Samuel obedeciendo la voz de Elí, pero porque hay una sumisión voluntaria por escuchar la voz de Dios. Samuel está interesado en escuchar lo que Dios quiere decir. Samuel sabe que lo que Dios dice es lo más importante, que lo que la Biblia dice es lo más importante. Hermano, aquí encontramos entonces que ¿por qué es que nuestros hijos necesitan conocer a Dios? ¿Por qué es que nosotros estamos preocupados para que ellos vengan a la iglesia y estén cerca de la palabra de Dios y de esa manera sean sensibles a la voz de Dios? Hermanos, número uno, necesitan tener la disposición de escuchar su palabra. La disposición de escuchar su palabra. Hermanos, cada día usted puede ver cómo la sociedad está cada vez más pervertida y cómo la sociedad y la educación quieren hacerse cargo de la educación de nuestros hijos.
Ellos quieren imponer sus ideas y quieren ellos que nuestros hijos hagan lo que a ellos les parece mejor. Cada día, hermanos, hay una lucha, y sin duda esa lucha es espiritual, es Satanás detrás de todo eso. Entonces, ¿cuánto más nosotros necesitamos que nuestros hijos entonces sean sensibles y estén dispuestos a escuchar la voz de Dios? Así como Samuel. Y mira cómo responde Samuel. Él dice exactamente como Elí le dijo que hiciera. Habla porque tu siervo oye. Ahora Samuel, después de haber escuchado, él no sabía quién hablaba, porque versículo 7 dice que Samuel no había conocido a Jehová. Él no sabía que era Dios el que le estaba hablando. Por eso se levantaba e iba junto a Elí. Por eso Elí tampoco conocía que era Dios, no sabía que era Dios el que estaba hablando, hasta que después se le prende la lamparita y dice, es Dios. Es Dios, entonces debes responder de esta manera. Y entonces recién Samuel dice, habla porque tu siervo oye. Hermanos, Samuel está totalmente dispuesto a escuchar a Dios. Hermanos, sin duda su madre fue fundamental en su vida, Ana. Él veía la devoción de su madre. Entonces, hermano, la verdad, hermanos, es que no debemos perder la influencia por nuestros hijos. Si nosotros no tenemos influencia en nuestros hijos, cualquier otra persona lo va a tener esa influencia en la vida de nuestros hijos. Ahí está la importancia. Entonces, si nosotros descuidamos y somos también muy pasivos con nuestros hijos, después va a ser muy tarde y no nos van a querer escuchar. Mira los hijos de Elí con Elí. Entonces no quieren escuchar a su padre, no quieren nada con Dios, están haciendo lo malo y no tienen sensibilidad por el pecado. Eso es lo que le espera a aquel joven que crece sin el conocimiento de Dios. Eso es lo que le espera a toda persona que no tiene a Dios en su corazón. Van a hacer cosas perversas sin tener la sensibilidad por el pecado. Estamos a tiempo, hermanos, de que también nosotros guiemos a nuestros hijos y de esa manera ellos tengan la disposición, como Samuel, de escuchar la voz de Dios. Mira conmigo el versículo 11. Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Él no los ha estorbado. Elí era muy pasivo y nunca estorbó a sus hijos. Hermanos, solamente debemos de nosotros elegir cómo vamos a estorbar a nuestros hijos. ¿En qué área vamos a estorbar a nuestros hijos? Vamos a estorbar a nuestros hijos y vamos a querer que ellos conozcan a Dios, entonces reprendiendo el pecado, o vamos a estorbar a nuestros hijos y que vivan en el conocimiento de Dios y lleguen y amen a Dios. Entonces, hermanos, es mejor que nosotros guiemos a nuestros hijos y les estorbemos, entonces, desde pequeño, adolescente, para que de esa manera, entonces ellos conozcan a Dios. Y aquí Dios está hablando y está diciendo, yo voy a juzgar su casa. Ellos están blasfemando mi nombre y va a venir el juicio sobre ellos. Al final es muy triste, hermanos, porque mueren. Ellos mueren y es muy triste. Entonces, pero hermanos, es un cuadro de lo que le espera a toda persona que muere, entonces, sin el temor a Dios. Los hijos de Elí. Hermano, la Biblia dice, Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Después de esto el juicio. Ya es muy tarde, hermanos, después de que partan de este mundo. Parten de este mundo y solamente hay dos eternidad, cielo e infierno. Entonces, hermanos, la importancia de que nosotros estorbemos a nuestros hijos y tengan el temor de Dios, entonces tiene que ver con la eternidad. Sin duda queremos que sus hijos tengan vidas y calidad de vida, entonces, en esta vida terrenal. Pero, hermanos, es lo eterno lo más importante. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él dio su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces necesitan escuchar de Jesús, necesitan escuchar del Evangelio de Cristo Jesús y no mueran en su condición de pecador. Mira el versículo 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí.
sin duda Samuel tiene temor. ¿Qué voy a decirle yo a Elí? Él es más grande de edad, él se supone está más cerca de Dios, y mira lo que le voy a decir yo, que recién escuchando la voz de Dios, recién me estás hablando Dios, ¿qué le voy a decir yo? ¿Qué voy a decirle yo a Elí? Entonces, pero ¿qué va a pasar? Elí se llena de valor y tiene el carácter para reprender el pecado, y no se queda callado. Mira el versículo 15, y Samuel estuvo acostado. Versículo 16, llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres la palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo. Samuel contó todo a Elí del juicio que le estaba esperando por haber permitido y no haber estorbado a sus hijos y haber permitido que ellos blasfemen el nombre de Dios. Entonces iba a venir el juicio y vino el juicio. Pero mira a Samuel y el carácter que tiene Samuel, y es el carácter cristiano, entonces, que necesitan también nuestros hijos. Ellos necesitan tener el carácter cristiano, y no solo entonces que su vida sea cambiada, sino también que ellos denuncien el pecado y el error. Samuel es un ejemplo, él está denunciando el error, va a decir, le manifestó todo a Elí. Mira versículo 18, sin encubrirle nada, no le encubrió nada. El carácter de Samuel sin duda es de ejemplo para nosotros, también como padres. Es un ejemplo para Elí. Elí nunca estorba a sus hijos, y Samuel está allí, entonces tiene temor sin duda por su edad, quizá porque Elí es más grande y se supone que tiene que estar más cerca de Dios, y por todo ello tiene temor, pero su temor hacia los hombres entonces no fue más que el temor que tiene por Dios. No fue más que eso, y él dice: tengo que decirlo todo, y lo voy a decir todo, y lo dijo todo, se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Hermanos, es el carácter que nosotros necesitamos para reprender a nuestros hijos. Segunda Timoteo capítulo 4, Pablo dice que, mira conmigo Segunda Timoteo capítulo 4, Pablo nos muestra a nosotros cómo debemos usar la palabra, cómo debemos nosotros usar la Biblia. Y mira lo que dice en 2 Timoteo capítulo 4, el versículo 2, que predique la palabra, que dices a tiempo, fuera de tiempo. Pero mira cómo, hermano, redarguye, reprende, exhorta. La palabra de Dios es completa, está completa, hermanos. No tiene por qué haber temor, entonces, porque cuando vamos a reprender a nuestros hijos, porque no es nuestra experiencia. No es cómo nos fue mejor a nosotros, no es nuestra moral lo que vamos a hablar a nuestros hijos, no es nuestra experiencia, sino es la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que tiene poder, es la palabra de Dios el que transforma vida. Y dice que con la palabra de Dios podemos reprender y exhortar. Es lo que está haciendo Samuel. Dios le habló, le dijo lo que él debía decir, y él entonces lo dice todo, se lo manifestó todo. Hermanos, nosotros no tenemos que añadirle nada a la palabra de Dios, ni tampoco sacarle nada a la palabra de Dios. Con amor, hermanos, porque sin duda amamos a nuestros hijos. Hebreos 12 nos dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. ¿Pero por qué, hermanos? Porque somos sus hijos, justamente. Somos sus hijos y nos ama. Y porque nos ama, nos disciplina. Entonces, sin duda, Dios es nuestro ejemplo. Entonces nosotros también, porque amamos a nuestros hijos, muchas veces vamos a tener que disciplinar a nuestros hijos. Y vamos a reprender y denunciar el pecado. El carácter cristiano, hermanos, es lo que todo padre necesita. Y lo que nuestros hijos también necesitan. Tener el carácter cristiano. Y los jóvenes, para que ellos puedan enfrentar el pecado en el trabajo, en la universidad, en el colegio, y puedan pararse firme en su fe, en lo que han creído, y de esa manera ellos puedan iluminar realmente este mundo. La Biblia dice, hermano, que somos la luz del mundo. Entonces nosotros debemos alumbrar, nosotros como padres, nuestros hijos en donde estén. Hay mucha razón, hermanos, por la que debe haber un interés en nuestras vidas para que nuestros hijos conozcan a Dios.
es lo más importante, que conozcan a Dios. Número uno, dijimos, hermano, porque ellos necesitan tener la disposición de escuchar la palabra de Dios. Necesitan tener la disposición de escuchar la palabra de Dios. Que no sea muy tarde, como los hijos de Elí, pero que sea temprano, que sea entonces como Samuel, totalmente dispuesto. Él dice, habla porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. Es la disposición para escuchar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios lo que nuestros hijos necesitan para tener el carácter cristiano. Como Samuel, él reprende a Elí. Pero mira versículo 19, Samuel creció, 18, perdón, Samuel se lo manifestó todo. Entonces Elí dijo, Jehová es, haga todo, haga lo que bien le pareciere. Primer versículo 19 dice, Samuel creció y Jehová estaba con él. Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Hermano, Dios cumple. Él cumple sus promesas, Él cumple sus juicios, porque Él es Dios. Aunque es misericordioso, paciente, piadoso, Él es santo y es justo. Entonces, hermanos, lo que Él dice, Él lo va a cumplir. ¿Sabes que Mateo 28, versículo 20, Jesús dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Después de haber dicho, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, Él dice después, versículo 20, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, la presencia de Dios está garantizada para todo siervo obediente. Hermano, quiere que su hijo goce del cuidado de Dios, quiere que Dios esté con sus hijos en las decisiones que ellos están tomando en esta edad, quizá la carrera que van a tomar, quizá con quién se van a casar, todas esas decisiones, entonces, que son importantes, pero lo más importante, que tomen la decisión por Cristo Jesús. Pero quiere que su hijo, hermano, tenga el cuidado de Dios, entonces que usted tenga ese peso en su corazón para que ellos conozcan a Dios. Le invito a que usted ore por sus hijos y que invite a sus hijos en la iglesia y que congreguen juntos, que hagan su devocional, que lean la Biblia y todo ello, pero con el fin, hermanos, es de glorificar a Dios, que ellos conozcan a Dios y le den la gloria a Dios, no como los hijos de Elí. Elí entonces le gusta la apariencia, a él le gusta la apariencia y le importa mucho lo que piensen las personas, pero le importa más lo que piensan las personas que lo que Dios piensa. Hermanos, el creyente es diferente, no debe ser diferente. Nos importa más lo que Dios dice, lo que Él quiere, lo que Él ya dijo, su palabra. Entonces es lo que nos importa más. Y sin duda, en consecuencia, nuestros hijos van a vivir vidas piadosas. Pero el cuidado de Dios está con Samuel. Dios está cuidando de Samuel. Dios está allí, mira versículo 19, Samuel creció, Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció a Samuel. Era fiel profeta de Jehová. Era fiel profeta de Jehová. Mira Samuel, mira los hijos de Elí, cómo terminaron. Ellos terminan, hermanos, muertos. Viene el juicio de Dios, ellos mueren. Samuel, Dios prospera la vida de Samuel espiritualmente, que es lo más importante, y él tiene el cuidado de Dios en su vida, pero él muestra una vida piadosa y es fiel a Dios. Versículo 21, Jehová volvió a aparecer a Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Hay una continua comunión de Dios con Samuel. ¿Pero por qué? Porque Jehová tiene la disposición de obedecer a Dios, tiene la disposición de escuchar a Dios, tiene la disposición entonces de hacer lo que Dios quiere. Todo eso, hermano, él sin duda, y su madre, Ana, fue sin duda fundamental en su vida, para que él vea entonces cómo realmente se honra a Dios. Y Ana sacrificando a su hijo, o sea, no lo prendió fuego, pero después Dios le bendice y tiene más hijos, pero antes de eso era su único hijo y lo lleva y se lo ofrece a Dios. De repente, hermanos, va a haber precio que debemos pagar nosotros. Entonces, para que criemos a nuestros hijos en obediencia a Dios, va a haber precio, va a haber sacrificio que debamos hacer nosotros. Pero de eso se trata la vida cristiana, de eso se trata el cristianismo, de quizá sufrir, sufrir ahora, pero después vamos a reinar con Cristo. Pero quizá lo más importante, hermanos, es que nuestros hijos conozcan a Dios. Repasemos, hermanos, entonces, por qué es necesario que nuestros hijos conozcan a Dios, viendo el ejemplo de Samuel y cómo su madre invirtió en la vida de Samuel, viendo los malos ejemplos,
de Elí con sus hijos, hermanos, ¿por qué es necesario? Dijimos entonces, número 1, necesitan tener la disposición de escuchar la palabra de Dios. Ellos necesitan estar familiarizados, hermanos, con la vida cristiana. Y sin duda eso lo cultivamos en nuestros hogares. Y sin duda en nuestros hogares nosotros mostramos la preocupación de que nuestros hijos, y compartiéndole un devocional, su lectura diaria, pero sin duda también que vengan a la iglesia, pero con el fin de que ellos conozcan a Dios, que conozcan a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Número 2, hermanos, ¿por qué necesitan nuestros hijos conocer a Dios? Porque ellos necesitan tener el carácter cristiano de denunciar el pecado, así como nosotros también necesitamos este carácter. Así como Samuel, Dios le dice, vas a decir esto, él dice, tengo miedo, y después viene Elí y le dice, tienes que decírmelo todo. Y Samuel se lo manifestó todo, dice la palabra de Dios, pero porque él tiene un carácter cristiano, porque él ama a Dios por sobre todas las cosas, y él teme a Dios. Y no solo eso, hermanos, necesitan del cuidado de Dios. Dice el versículo 19, que Samuel creció y Jehová estaba con Samuel. Jehová estaba con Samuel. Jehová, hermano, Dios está con sus hijos, sin duda. Pero hay un cuidado especial por aquellos que obedecen su palabra. Hay bendiciones, sin duda, que solo experimentan aquellos que andan conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, eso no quiere decir que aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús y desobedecen pierden su salvación. No estoy hablándote de eso. Estoy hablando de la presencia y del cuidado de Dios. El cuidado de Dios, esa bendición entonces que Dios derrama sobre aquellos que realmente obedecen su palabra. Hermanos, y por eso dice el versículo 20, Samuel creció, Jehová estaba con él y no dejó caer ninguna de sus palabras. Pero hermano, mira las consecuencias en los hijos de Elí, porque eso también a nosotros nos enseña mucho. Las consecuencias, hermanos, son que las advertencias que Dios dio, entonces iba a venir el juicio y vino el juicio. Dios mandó juicio sobre sus vidas, porque Dios cumple su palabra. Así como cumple la promesa de estar con aquel que obedece su palabra, Él también cumple la promesa entonces de traer juicio a todos aquellos que rechazan a Dios y no quieren nada con Dios. Bueno, eso quería compartirlo en esta tarde y de esa manera nosotros tener ese peso en nuestro corazón. Así como la Biblia dice, hermanos, que nuestro ministerio es el ministerio de la reconciliación, que Dios está reconciliando al mundo por medio de Cristo Jesús, hermanos, y nos dio a nosotros un ministerio, que es el ministerio de la reconciliación. Qué mejor lugar que empezar entonces con la vida de nuestros hijos, testificando a nuestros hijos, ganarle a ellos para Cristo, mostrarle entonces la santidad de Dios y que ellos vivan en obediencia a ello, que ellos conozcan a Dios. Hermanos, entonces sin duda ellos van a experimentar el cuidado de Dios. Esas decisiones importantes, hermanos, que ellos necesitan tomar, no va a haber ninguna preocupación en nuestras vidas si ellos tienen a Dios y conocen a Dios. Pero si ellos, hermanos, tienen más apetito por las cosas del mundo, están más sensibles por las cosas del mundo, hermanos, es justamente porque nosotros quizá no hemos hecho un buen trabajo y no les hemos mostrado la importancia que realmente es Dios. Hermanos, sin duda ellos toman sus decisiones, la decisión, y van a enfrentar ellos sus responsabilidades, entonces porque somos responsables cada uno por su pecado. Pero hermanos, Dios nos dio a nosotros una responsabilidad y somos mayordomo. La Biblia, hermanos, es una bendición, porque vimos que Samuel fue una bendición en la vida de Ana. Pero hermanos, justamente porque es una bendición de Dios, hermanos, es que nosotros vamos a hablarle a ellos de aquel que nos dio esa bendición de ser padre, que es justamente nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, le invito a cerrar sus ojos. Vamos a orar. Dios, gracias te doy, Señor, por esta tarde, gracias te doy, Señor, por los hermanos aquí presentes. Te pido, Dios mío, que tú nos ayudes a poder imitarte más cada día, Señor, en tu cuidado, en tu amor que has demostrado por nosotros. Te pido, Señor, que tú bendigas la vida de cada uno de los padres aquí presentes, de los hijos aquí presentes. Bendice sus vidas, Señor. Concede la petición, la carga que ellos tienen en este momento por sus hijos. Tú conoces cada corazón, conoces cada uno de las cargas y la situación en la que están enfrentando, Señor, y pedimos y te rogamos, Señor, que tú obres de acuerdo a tu voluntad, Señor, en sus vidas. Te pido que tú nos acompañes, Señor, el resto de esta semana, este inicio de semana, que tú puedas obrar en nuestras vidas, Señor, y bendice la vida de los hermanos, Señor, bendice la vida del pastor, cuida de él,
provee para sus necesidades, cuida la vida de su familia, Señor, y que Él siga ayudando en este lugar, Señor, este lugar que tú le has puesto para servir a otros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.